Hola gente de Cameo Network, bienvenidos. Muchísimas gracias por ver el canal de nuevo aquí en el espacio del sexo según Juan. El día de hoy tenemos un tema súper importante en el sentido de que nos preguntan mucho por qué la gente va al sexólogo o quién es apto para ir o apta para ir al sexólogo. Entonces, tenemos que saber que existen muchas formas de ir al sexólogo, ya sea en pareja, ya sea individualmente, ya sea en familia. Y entonces aquí hay una pregunta que me pareció muy interesante para contestar. Doctor, ¿necesariamente debe haber algo mal en mí, en mi intimidad, para tener que ir al sexólogo? Bueno, la respuesta es que no necesariamente tiene que haber algún problema para que alguien visite al sexólogo o a la sexóloga, depende. Tenemos que entender que un sexólogo o una sexóloga tiene que ser una persona que genera empatía con el consultante. Entonces, algo importante que tenemos que ver es que sí, existen disfunciones, existen algunos problemas con la sexualidad, pero no necesariamente tienen que existir para que ustedes mismos o ustedes mismas conozcan su sexualidad. Nosotros sabemos que la sexualidad es una dimensión, es una cuestión multidimensional que la podemos ver desde diferentes áreas, desde la sexualidad. Entonces, vamos a citar en esta pregunta 5 áreas para tratar de contestar esta pregunta. Una, por ejemplo, es nuestro cuerpo, o sea, que nosotros conozcamos nuestro cuerpo para generar esta cultura de la prevención en donde sepamos qué es normal y qué no es normal de nuestro cuerpo. Esto es simplemente para saber si estamos bien o no. Otra dimensión importante, que esa es muy importante, que nos visitan mucho a los sexólogos y a las sexólogas, es el erotismo. El erotismo es hablar de sexualidad desde un punto de vista placentero. Ahorita ya la Carta Ministerial de los Derechos Sexuales nos habla de que el placer es un derecho que tenemos y durante mucho tiempo tuvimos la cultura del erotismo en base al silencio y ahora lo que estamos nosotros fomentando pues es el erotismo en base a la comunicación. Entender que del erotismo sale lo que llamamos respuesta sexual humana, que coloquialmente, como lo decimos, es cuando uno anda cachondo, cuando uno anda cachonda. Entonces, la respuesta sexual humana la dividimos en deseo, que son nuestras fantasías, en excitación, que serían los cambios corporales, y en el orgasmo, que es una sensación pues muy placentera. En estas 3 fases es en donde existen algunos problemas y ahí sí podemos hablar que existe algún problema. Vamos a pensar, por ejemplo, si de repente es un problema meramente de deseo, hay muchas mujeres, por ejemplo, que tienen disminución del deseo. Entonces llegan ya con el sexólogo diciendo es que ya no deseo, ya no tengo ganas, ya tengo hijos, entonces ya estas cuestiones de estar teniendo relaciones sexuales pues ya no. Entonces vamos a ver qué onda si es que existe ese problema, pero no necesariamente tiene que haber un problema, gente. O sea, muchas veces hay personas que no detectan cuáles son sus fantasías sexuales o qué es lo que les mueve, porque no nos podemos ir solamente por las orientaciones sexuales de, yo soy un heterosexual, o yo soy un homosexual, o yo soy un bisexual, porque evidentemente todas las personas somos distintas. Siempre lo hemos dicho, cada persona representa una sexualidad distinta en el mundo. Entonces, esta respuesta sexual la podemos ver de manera sana, cómo potencializarla, o si hay algún problema, pues arreglarlo, curarlo, educarlo de alguna u otra forma. Otra de las razones que podemos ir, para las cuales podemos ir nosotros con el sexólogo o la sexóloga, es hablar de las cuestiones de la sexualidad social. Esto nosotros le llamamos género y recuerden que la cuestión psicológica y la cuestión social pues juega un papel súper importante en el sentido del valor que nosotros nos damos. ¿A qué me refiero? De repente vamos a hablar de un hombre y su identidad masculina. De repente la misma sociedad a los hombres, por poner un ejemplo, nos ponen ciertos valores, ¿no? Que tenemos que ser fuertes, que tenemos que ser proveedores, que tenemos que no llorar. Este tipo de valores que de repente nos dan a nosotros cierta identidad genérica como hombre y pues muchas veces si hay un hombre que dice no, pues yo no soy tan valiente, entonces pierdo valor como hombre. Entonces todo esto es un ejemplo entre muchos que podemos hablar acerca de la sexualidad social. No necesariamente tiene que estar uno mal. ¿Por qué? Porque pues finalmente vas y platicas tus cosas y entonces tú puedes generar una buena identidad, una mejor autoestima y que seas más seguro. Para las mujeres aplica lo mismo o para las personas transgénero también. Otra parte por las cuales las personas visitan a una sexóloga o a un sexólogo es la parte de la sexualidad emocional.
¿saben? O sea, la cuestión de los sentimientos, de las emociones, muchas veces estamos deprimidos, muchas veces contentos, y esto es en función a nuestra sexualidad. Entonces, a esto nosotros le llamamos vínculos afectivos. Es todas las sensaciones, todas las emociones que generamos interpersonalmente. No necesariamente, contestando esta pregunta, tenemos que estar mal emocionalmente. Simplemente es cómo llevar de una mejor manera, en términos de sentimientos, nuestra sexualidad. Y la última, pues es la parte más médica, la parte reproductiva, que se sepa que estamos bien, que es hormonalmente, por dentro de nuestro cuerpo, y evidentemente pues también tiene que ver mucho con cuestiones de maternidad y paternidad. Entonces, en cuento corto, un poco es eso, para lo cual las personas pueden visitar a las sexólogas o a los sexólogos. Muchísimas gracias. Recuerden que aquí en el espacio del Sexo Según Juan estamos para hablar abiertamente de sexualidad. Síganos en nuestras redes de YouTube del canal de Cameo Network. Nos vemos a la próxima.